Así es, amada iglesia, acabamos no solo de orar, acabamos de clamar por la palabra del Señor, sino que también estábamos escuchando un poco de lo que la semana pasada y en este tiempo el Señor nos ha estado hablando como iglesia. Y el Señor nos sigue hablando y tiene que continuar hablándonos para seguir dirigiéndonos el día de hoy. Así que voy a pedirles una vez más que pueda dirigirse a la palabra del Señor y pueda ir a Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14, capítulo en donde hemos estado reflexionando y meditando en las últimas semanas. Versículo 13 y versículo 14. Permítame hacer lectura de la palabra del Señor en estos versículos. Dice así la palabra de Dios. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Oremos, por favor, ahí, mis amados hermanos. Oremos ahí. Señor, tú no solo nos has recordado, nos has puesto al borde de esta puerta en esta mañana, Señor. Y si no hay clamor, no podemos ver bendición tuya. Si no hay clamor, no puede haber guía de parte tuya, Señor. Clama a mí y yo te responderé. Sigues insistiendo, Señor. No sé hace cuántos años, cuántos siglos, sigues llamando a tu iglesia para que haga esto, Padre. Queremos entender en esta mañana que de eso depende absolutamente todo, Señor. Así que oramos en esta mañana, Padre, y clamamos, como decíamos hace unos instantes, hace unos segundos atrás, clamamos, Señor, para que tu Espíritu Santo, al explicarnos tu propia palabra, nosotros podamos recepcionar lo que Él tenga que decir. Clamamos, Señor, para que seamos presurosos en nuestros pies para obedecerte. Clamamos, Señor, porque no tenemos la sabiduría suficiente para entender la sabiduría tuya. Somos tan escasos, Señor, somos tan limitados, somos tan tendientes a ir en contra de ti. Por naturaleza, Señor, en lo profundo de nuestro ser, enraizado en lo profundo de nuestras almas y corazones está la rebeldía. Ayúdanos a ver claramente en esta mañana, Señor, no solo la palabra, no solo escucharla, Señor, no solo a saber que tú dijiste o hiciste tal cosa, sino, Señor, queremos entender por qué lo hiciste. Porque cuando nos vemos reflejados en la vida de la nación de Israel, Señor, como nos has estado mostrando las semanas pasadas, Señor, es inevitable que podamos poner nuestras vidas al costado de esta historia y no hay mucha diferencia. No encontramos, Señor, mucha diferencia. Y sin embargo, tú sigues permaneciendo fiel a tu pacto, fiel a tus promesas, fiel a tu cuidado, fiel a tu sustento, Señor, por encima de nuestras propias rebeliones. Señor, ayúdanos a entender en esta mañana que sí existe una relación entre todo lo que estamos pasando hoy en día, lo que recibimos, y tiene mucha relación con tu fidelidad, Señor. Ni siquiera es porque nosotros en esta mañana clamamos y oramos para que tú hagas algo, es porque tu fidelidad ya lo tiene previsto para nosotros, Señor. Y tú no puedes negarte a ti mismo, dices en tu propia revelación. Así que trae en esta mañana, Señor, como cada domingo has traído refresco a nuestras almas, a estas almas cansadas, a estas almas agotadas, probablemente estas almas saturadas con toda esta crisis mundial, a estas almas que probablemente muchas de ellas están feneciendo en su fe, otras están tratando de levantarse, otras están tratando de recuperar la fe perdida, Señor. Aquel clamor de tus discípulos hacia ti cuando estuviste aquí, aumentanos la fe, Señor. Padre, si pudiéramos comprender que esa petición es como un punto de partida para nuestras vidas, si algo tenemos que pedirte en esta mañana, Señor, y con clamor, Señor, en nuestro corazón es que aumentes nuestra fe. Ayúdanos en esta mañana a ver tu fidelidad, a entender tu fidelidad, Señor, para con nosotros. Hasta el día de hoy no terminamos por comprender por qué, Señor, eres tan misericordioso con nosotros, porque hay tanta gracia a pesar de que hay tanto pecado, Señor. Padre, condúcenos a través de tu Espíritu Santo, Señor, por tu palabra, que podamos ver claramente, Señor, que tu colirio sea derramado
sobre todos nuestros ojos, sobre cada uno de nosotros, Señor, porque todos estamos inmersos en esta terrible naturaleza de pecado y necesitamos la intervención tuya y clamamos porque intervengas tú nuestras vidas en esta mañana, Señor. ¿A quién tenemos en los cielos sino a ti? ¿A dónde podremos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Y necesitamos esas palabras de vida eterna en esta mañana. Te lo suplicamos, Padre, por favor. Te lo suplicamos, por favor, Señor. Que puedas ver a todo corazón que está feneciendo, Señor. A algún corazón que está desesperadamente levantando una oración de clamor en estos instantes, quizás, Señor, tendido en una cama, en un hospital. Quizás, Señor, más tarde alguien le alcance el audio, quizás alguien, Señor, le hable acerca de que puede clamar a ti y su voz será escuchada en los cielos. Atiende, por favor, esa necesidad. Tú que conoces mejor que nadie el dolor, tú que conoces mejor nadie la confrontación con la enfermedad, con el pecado, con la tentación, Señor. Y por eso eres nuestro sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote. Y apelamos ante ti esta mañana, Señor, para que tú nos conduzcas a través de tu palabra. La revelación que diste acerca de ti mismo en cuanto a tu fidelidad, Señor, tráela nuevamente a nuestras mentes y corazones. Necesitamos comprenderla, Señor. En el poderosísimo nombre de aquel que hizo posible todo esto en la cruz por el derramamiento de su sangre y por quien estamos en esta mañana clamando a ti, Señor, y siendo escuchados. No en méritos propios, sino en los méritos de aquel que lo hizo todo en la cruz por cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy buenos días con los que se han conectado en los últimos minutos. Nos da mucho gozo en realidad, como decía nuestro hermano Guillermo, donde quiera que usted esté, le suplicamos que ahí a través de la palabra del Señor usted pueda recibir lo que el Señor tenga para usted reservado. De hecho, que Él es un Dios personal y Él sabe cómo decir las cosas. Nosotros no. Es por eso que regresamos una y otra vez a las escrituras para poder ver qué es lo que tiene para nosotros. 5 largas semanas el Señor nos ha tenido con ciertas reglas para enfrentar esta crisis mundial, para enfrentar nuestro propio cruce del Mar Rojo, nuestros propios mares rojos que cada día tenemos que enfrentarlos. Así que, por favor, solo para hacer un refresco en nuestra memoria, repasemos cuáles han sido esas reglas que hasta la semana pasada el Señor nos ha estado enseñando y mostrando. La primera regla, si usted recordará, para cruzar el Mar Rojo es percátate de que la intención de Dios es que estás donde estás. Date cuenta que si estás en un momento de aprieto, como en Pijijarot, si estás en un momento de aflicción, si Dios te ha llevado ahí, tienes que tener una convicción clara que tú no te metiste en ese problema por ti mismo, sino que Dios te llevó a ese lugar. Si ha sido así, es el mismo Dios que te llevó a ese lugar, es el que te sacará. Es el que te sacará de ese lugar. La segunda regla que el Señor nos enseñó fue: preocúpate más por la gloria de Dios que por tu alivio. Moisés mostró en su obediencia, definitivamente que mostró en su obediencia que lo que más le importaba era que la gloria de Dios sea vista y sea manifestada. Creo que debe ser nuestro principal, debemos rescatar, creo yo, esta regla para nuestras propias vidas. Qué difícil es, si usted se ha dado cuenta, hace 3 semanas aprendíamos esta regla y qué difícil es implementarla en la vida, ¿no es cierto? ¿Se ha dado cuenta de eso? La primera regla, muy difícil implementarla en nuestra vida, pero no es imposible, menos la segunda regla. La tercera regla que el Señor nos enseñó fue: reconoce a tu enemigo, pero mantén tus ojos puestos en el Señor. No es al revés, a veces nos distraemos demasiado mirando lo que el enemigo está haciendo, pero la Escritura dice: puesto los ojos, no dice en el enemigo, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, ese es Jesucristo. La cuarta regla que aprendimos la semana pasada: clama a Dios. Una expresión tan sencilla pero tan profunda en estos tiempos, como escuchamos hace un instante en la voz del pastor don Alfredo Smith. El clamor es un grito de angustia profunda en un estado de crisis. Es cuando vamos al Señor y pedimos socorro, auxilio de parte de Él, porque no tenemos a nadie más que pueda no solamente oírnos, sino recepcionar lo que necesitamos y actuar en favor de nosotros.
¿no? Clama a mí. Es un grito de socorro a Dios, que puede ser levantado solos o en conjunto. Y vimos que hay algo especial en levantar un clamor como iglesia, como un solo cuerpo. Yo usaba la ilustración la semana pasada, que es como una flecha disparada a los cielos que se clava en lo profundo del trono de Dios automáticamente. Y, y nosotros tenemos lugares donde orar. Tenemos los días jueves, los hombres oran todos los días, los jóvenes tienen un tiempo especial de oración, las damas tienen otro tiempo especial de oración. Constantemente estamos orando. Son flechas que suben hacia el trono de la gracia. No lo olviden. Moisés sabía perfectamente que cuando clamaron, pidieron socorro a Dios, la respuesta de Dios no dependía ni de Moisés, ellos lo sabían bien, no dependía del pueblo. Mire, escuche, dependía enteramente de Dios mismo. A veces pensamos, digo esto porque a veces nosotros pensamos que porque hicimos una vigilia de oración, por eso Dios nos respondió. O porque oramos una cantidad innumerable de días o de semanas y por esa razón Dios respondió. Y usamos esa expresión. Pero mis hermanos, creo que debemos tener algo en claro. No fue lo que nosotros hicimos lo que hizo que Dios respondiera a una oración, sino Él respondió conforme a su fidelidad, porque Él es un Dios fiel. Él se mantiene fiel a su pacto. Cuando Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, la llamó la sangre del nuevo pacto, no lo olvide. Y nosotros nos hemos acogido, al recibirlo como Señor y Salvador, nos hemos acogido a ese nuevo pacto a través de la sangre que es en Cristo Jesús. Entonces podemos hablar libremente con el Señor, pero Dios cumplirá lo que tenga que hacer en nuestras vidas, insisto, no porque nosotros hagamos un ayuno y oración, sino porque Cristo es el que intercede por nosotros y son en los méritos de la sangre de Cristo que Dios responde las oraciones. Es por la fidelidad de lo que Cristo hizo y lo que Él prometió. Por esa razón, las oraciones son respondidas. Cuando Moisés tuvo un encuentro con Dios, y si usted retrocede, nosotros estamos en el capítulo 14 de Éxodo, si usted retrocede hasta el capítulo 3 de Éxodo, que es el primer encuentro que tiene Moisés con Dios, Dios le reveló lo que iba a hacer y le dijo claramente a Moisés que había escuchado el clamor. Versículo 7, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y a partir del versículo 8 le empieza a describir lo que Dios va a hacer. He descendido para librarlos de mano de los egipcios, sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del eteo y del jebuseo. El clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. He descendido para sacarlos de esa esclavitud, dijo el Señor. Le estaba revelando a Moisés lo que iba a hacer. Pero escuche, por favor, no solo le estaba revelando que sacaría a Israel de la esclavitud para llevarlos a tierra prometida. No solo eso. Lo que estaba revelando Dios de sí mismo era su fidelidad. Se estaba mostrando a Moisés como un Dios fiel en esencia. Y fiel en esencia porque él estaba prometiendo algo, él iba a hacer algo y lo que le dijo a Moisés que iba a hacer, él lo cumplió al pie de la letra. ¿Por qué? Porque es un Dios fiel, es un Dios fiel. Esto nos lleva a nuestra quinta regla para cruzar nuestro mar rojo. ¿Cuál es esa quinta regla? Anota, por favor. Confía en la fidelidad de Dios. Iglesia, mis hermanos, mis hermanas, confiemos en la fidelidad de Dios. Parecería no tener ninguna relación esta crisis mundial que estamos pasando, nuestros propios problemas, con la fidelidad de Dios. Pero le acabo de dar una clave hace un instante explicándole por qué responde las oraciones del Señor. No es por nosotros, es por su fidelidad. Y de eso se trata, no solo nuestro tema en esta mañana. De verdad que yo espero que disfrute tanto y que lo bendiga tanto el Señor a través de su palabra como lo ha hecho conmigo al poder entender esta relación de confianza en el Señor y confianza
Nuestra confianza está fundamentada en la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel. Todo lo que ha dicho Él va a terminar cumpliéndose. Su fidelidad, porque Él es así, es un Dios fiel. Solemos entender, mis hermanos, la fidelidad como, solo para dar una definición breve, ¿no? La entendemos como lealtad en el cumplimiento de los compromisos que alguien ha contraído. En muchos casos incluye esta lealtad para cumplir un compromiso asumido, va de la mano o incluye un sentimiento de amor, un sentimiento de cariño hacia la persona a la que le estamos prometiendo hacer algo, y hacemos todo lo que está a nuestro alcance para que nuestro accionar pueda contribuir al bienestar de la otra persona a quien le estamos prometiendo hacer un favor. En ese sentido, la palabra lealtad tiene un amplio espectro, por cierto. Si lo vemos un poco desde el fondo, a nivel incluso de los animales, ¿no? Se habla de la fidelidad de los perros, por ejemplo, a sus amos. Y de ahí ya salió la frase, usted de hecho que le he escuchado, no hay, los perros son muy fieles a sus amos, son muy fieles a sus amos. Y es cierto, y es cierto. Pero si pasamos al nivel humano, se dice que usamos expresiones como esta, ¿no? Este empleado es fiel. ¿Y por qué decimos que es fiel? Porque cumple escrupulosamente los deberes que se le ha señalado y aún ha hecho más por su jefe, por su amo. Entonces decimos, ese empleado es muy fiel, ¿no? Aún si usamos un ejemplo más elevado, hablando de la fidelidad en el ámbito de la vida conyugal, la lealtad amorosa que los cónyuges se prometen el día de su enlace matrimonial es un excelente ejemplo y de un alto nivel de fidelidad. En el plano espiritual, es fiel, decimos, el creyente que se compromete a confiar en Dios y obedecerle. El siervo de Dios, el discípulo de Cristo Jesús que obedece lo que Dios ha mandado, se le cataloga como un creyente o un discípulo fiel para con Dios, ¿no? Pero el ejemplo más sublime de fidelidad se halla en Dios mismo. Podemos usar varios ejemplos de fidelidad a nivel humano, pero el ejemplo supremo se halla en Dios mismo. Siempre Dios está cumpliendo sus pactos y sus promesas. Usted revise de Génesis hasta Apocalipsis y usted va a encontrar a Dios siempre cumpliendo con lo que Él prometió, con sus pactos. Él nunca ha dejado de ser fiel para con sus compromisos. Así nos los atestiguan las Escrituras. Déjeme llevarlo rápidamente a un doble panorama bíblico de este asunto para que usted lo pueda ver claro y pueda ser enriquecido y pueda ver más claramente la fidelidad de Dios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en relación a la nación de Israel, porque ahí podemos verlo claramente, vemos, si cabe el término, por primera vez, la fidelidad de Dios manifestada en el compromiso que Dios asume con la nación de Israel y la revela a Moisés cuando lo llama en Éxodo capítulo 3, hacía referencia hace un momento, y leíamos los versos 7 y 8, ¿no? Le dijo el Señor, bien he visto la aflicción de mi pueblo, ¿no? Y voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a librarlos de su angustia. He escuchado y he visto lo que sus exactores le están haciendo, he conocido sus angustias y los voy a liberar de los egipcios. Voy a sacarlos a aquella tierra, una tierra muy buena, le dijo, ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. Le estaba dando, geográficamente le estaba dando la descripción incluso de dónde iban a estar, no solo las virtudes de esta tierra. Entonces, le está revelando, al revelarle, Dios asume un compromiso con Israel, está asumiendo un compromiso. Cuando le dice, yo voy a sacarlos, está asumiendo un compromiso, está asumiendo un pacto con su pueblo. Y desde el momento que salió de la boca de Dios y fue revelada a Moisés, eso nos hace notar la esencia de lo que Dios es, la esencia de lo que Dios, porque luego manda a Moisés que se reúna con los ancianos de Israel. Si usted avanza al versículo 16 y 17 de este capítulo 3, y le manda con que les diga el mismo mensaje. Le dice, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto y he dicho,
Yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del heveo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Ese es el mensaje que recibió Moisés y lo retransmitió a los ancianos. Le dijo el Señor, anda, díselo a los ancianos de Israel. Ahora, en ambos textos, mis hermanos, le está diciendo a Moisés, el Señor, el compromiso que él iba a asumir con Israel. Lo está ratificando cuando lo manda a los ancianos a repetir el mensaje, está ratificando. Estas no son solamente palabritas, Moisés. Yo te he dicho que voy a hacer esto y yo lo voy a hacer. Sacarlos de la esclavitud y llevarlos a una tierra mejor. Ahora, si damos un gran salto hasta el libro de Josué, simplemente para corroborar si fue así, usted se va a encontrar con el precioso panorama que vemos el ingreso de toda la nación de Israel hacia la tierra prometida, a esa tierra que Dios les prometió. Y a Josué encabezando a Israel entrando, ¿no? Por la ciudad de Jericó. Eso muestra, mis hermanos, que Dios cumplió su promesa. Y usted sigue leyendo el libro de Josué y usted va a encontrar en los siguientes capítulos, después del capítulo 1 y 2, que Josué empieza la repartición de la tierra. De cada una de las tribus las empieza geográficamente a situar en esa tierra que Dios les prometió y que cumplió y les entregó. Y los llevó hasta ahí, a buen recaudo. Ahora, ¿por qué cumplió Dios lo que le dijo a Moisés que iba a hacer? Que es un Dios fiel, mis hermanos. Es un Dios fiel a sus promesas. Lo que Él dice, cumple. Por favor, anote esto muy bien. Lo que Dios dice, lo va a terminar cumpliendo. Siempre lo hará así. ¿Por qué? Porque es un Dios fiel. Es un Dios fiel. Su fidelidad aparece también de manera brillante, podríamos decir, en la relación con su pueblo Israel, ante el cual le enfatiza ya en pleno camino de Israel hacia la tierra prometida, cuando Dios le empieza a revelar sus leyes en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9, Él les dice a todo su pueblo, conoce que Yahvé, tu Dios, es Dios verdadero. Dios fiel, ahí lo tienes. Se está revelando a su pueblo, ¿no? Como un Dios fiel. Ahora, cuando les dice, conóceme que soy un Dios verdadero, que soy un Dios fiel, que guarda el pacto, la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Es decir, para seguir cosechando la bendición mía, le dice el Señor, que soy fiel a mis pactos, te acabo de mostrar, te dije que te sacaría de la tierra de esclavitud y te he sacado. Estás en camino a la tierra que les he prometido y la van a recibir, pero tienes que ser también tú una réplica, también ser fiel para con mis mandamientos. Eso es lo que le estaba diciendo a la nación de Israel, pero él se revela no solamente verbalmente a su nación como un Dios fiel, sino les está mostrando en la práctica, están en la vivencia plena, están en camino hacia la tierra prometida, y esa es la gran prueba de que Dios es un Dios fiel para Israel. Esa fidelidad, hermanos, esa fidelidad de Dios se une a su inmutabilidad, inmutabilidad, como se desprende de la palabra más usada en el hebreo, en el Antiguo Testamento, para expresar la idea de fidelidad. Cuando vamos al hebreo, la palabra fidelidad es la palabra emunat, emunat. Y emunat significa seguridad o firmeza, seguridad o firmeza, fidelidad, emuná, eso significa seguridad o firmeza. Es decir, como Dios es fiel, es inmutable. Repito, Dios como Dios fiel es inmutable. O sea, Él no cambia, es firme, jamás va a cambiar, es su esencia. El concepto se nos ilustra en las escrituras usando una metáfora que rápidamente uno la puede captar, ¿no? Deuteronomio 32:4. Mira la metáfora para ilustrar lo que Dios es. Es un Dios inmutable, es fiel porque es inmutable. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca, esta es la metáfora. Se le compara con una roca. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto, dice. O sea, él no cambia, no puede cambiar. ¿Recuerdan el famoso Salmo 18?
que creo que muchos de ustedes lo conocen bien y es uno de sus favoritos. En el Salmo 18, en el versículo 2, dice, ¿te acuerdas cómo empieza diciendo el salmista? Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador. Jehová, roca mía. Está usando la misma metáfora el salmista. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, dice el salmista. Pero dice, roca mía. ¿Por qué usa esa metáfora? Porque Dios es inmutable. Se quiere comunicar que Dios no puede cambiar. Él es fiel y jamás va a cambiar. De los textos que acabamos de mencionar, podemos deducir rápidamente, mis hermanos, que nada ni nadie, y esta es la preciosa verdad que tenemos que tener en nuestras mentes en medio de estos tiempos de crisis, ¿no? Podemos deducir que nada ni nadie puede anular los propósitos y las promesas de Dios fundamentados en la solemnidad de un pacto inquebrantable que Dios comunicó a través de su palabra. Dios lo aseguró por medio del profeta Isaías en los siguientes términos. Si usted ubica Isaías capítulo 54, versículo 10, Isaías 54, 10. Dice allí, los montes se moverán, los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Mire el compromiso que está asumiendo Dios acá. No se apartará de ti mi misericordia. Está prometiendo algo el Señor. Ni el pacto de mi paz se quebrantará. Está prometiendo el Señor. Por eso él firma, dice Jehová, el que tiene misericordia de ti, él estampa su firma para acreditar lo que está prometiendo. ¿Y por qué, y por qué promete? ¿Y por qué cumple? Porque es un Dios fiel. Leemos la historia de Israel y podemos ver claramente esto, mis hermanos, inexplicablemente. Y ahorita explico ese inexplicablemente. Inexplicablemente Dios siguió siendo fiel con este pueblo que no merecía eso. Una vez más, entonces, ni siquiera las infidelidades de su pueblo pueden dejar sin efecto lo que Dios ha prometido. Mire, ni siquiera las infidelidades de Israel anularon las fidelidades de Dios, las promesas de Dios y el pacto de Dios. Porque todo lo que Dios ha prometido está fundamentado, insisto, en la solemnidad y un pacto inquebrantable. Grande es su fidelidad, mis hermanos. Grande es la fidelidad del Señor. Todo lo que Él había prometido, las múltiples bendiciones que iban pegadas al pacto que Dios les dio a su nación, y esto no en virtud de méritos o de los méritos o las obras buenas de Israel, no dependían de eso, sino de la gracia inmerecida del Dios Todopoderoso. Chequee, por favor, Deuteronomio capítulo 7. Varias veces hemos regresado a ese capítulo, una vez más lo quiero llevar allí. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Mire el criterio de Dios para escoger a Israel, dése cuenta de esto. Y le aclara en el verso 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. No es porque sean lindos, no es porque sean bellos, no es porque sean, hablando de la fisionomía, sean lindos los israelitas. No, absolutamente nada de eso tiene que ver, porque es un pueblo muy, muy alegre, gozoso, hasta quizás tiene muy buen ánimo para comunicar las cosas. No, dice el Señor, no es ni siquiera por eso. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais más bien el más insignificante de todos los pueblos. Entonces, ¿por qué lo escogió Dios? Aclara, verso 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, por esa razón os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Por cuanto Él los amó, dice. Es una decisión de parte de Dios. ¿Y quién puede refutar esa decisión de Dios? Nadie. A Él le plació amar este insignificante pueblo hasta el día de hoy. Y tiene cosas pendientes con este pueblo, Israel. ¿Por qué? Porque es un Dios fiel. Él ha prometido a la nación de Israel.
muchas cosas, y Dios las ha cumplido siempre. Tiene cosas pendientes de acuerdo a una cronología del tiempo de Dios, y las va a terminar cumpliendo para con Israel también. Entonces vemos este versículo 8 aclara enormemente a Israel las razones de Dios, razones de gracia inmerecida. Y, y si no la merece, ¿por qué Dios sigue siendo, sigue bendiciendo esta nación? Porque Dios es fiel a su pacto. La apostasía, miren, la apostasía y los muchos pecados de la nación de Israel en contra de Dios le trajeron graves juicios. Lo podemos ver en la historia. Pero aún esos muchos pecados de rechazo contra Dios, de afrenta y de rebeldía contra Dios, no extinguieron la misericordia y la fidelidad de Dios para con este pueblo. No la hizo desaparecer. Por favor, piense en esto con cuidado, porque esta es no solo la historia de Israel, luego es traspasada a la iglesia. Tras las disciplinas correctivas que Dios tuvo que usar para hacer regresar a este pueblo rebelde, el pueblo de Israel siempre experimentó la misericordia de Dios. Siempre experimentó. Las páginas del Antiguo Testamento están llenas de expresiones de la misericordia de Dios. Así pudo verse en el cautiverio judío en Babilonia, por ejemplo, y la posterior restauración, volvieron y fueron restaurados a sus tierras. Ahí se ve una gran misericordia de parte de Dios. Israel había sido infiel para con el Señor, idólatra al 200%, pero Dios seguía permaneciendo fiel. Frente a la infidelidad de Israel, Dios seguía permaneciendo fiel. Y fiel permanecerá hasta la consumación de los siglos, como dice el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 8. Sécase la hierba, dice, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Permanece para siempre. Todo lo demás puede marchitarse, todo lo demás puede caer en estado de rebeldía, todo lo demás puede caer en estado de apostasía, pero Dios permanecerá fiel y su palabra se cumplirá. La historia, mis hermanos, de Israel y la escatología bíblica nos confirman esta fidelidad de parte de Dios. Entonces, así la podemos apreciar en el Antiguo Testamento, pero no solamente ahí, yo le decía, es extendida hacia la iglesia y eso nos lleva hacia el Nuevo Testamento y nos encontramos la continuidad de la fidelidad de Dios. El término pistos en el griego, que se traduce como fiel, está emparentado con el término pistis. Pistis es fe o confianza. Entonces, si unimos estos dos términos, el pistos y el pistis, en relación a Dios, por supuesto, eso significa que Dios es digno de confianza. ¿Por qué? Porque es fiel. Dios es digno de confianza, no lo olvide, Dios es digno de confianza, Cristo es digno de confianza porque es un Dios fiel, pese a las infidelidades humanas. Y la carta a los romanos describe perfectamente esas infidelidades humanas, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 3 y 4. Mire la pregunta que hace el apóstol Pablo. Pues, ¿qué dice? Si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, dice. De ninguna manera, responde el apóstol Pablo. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Establece las dos naturalezas, la esencia de cada uno. Pero dice que Dios es verdad. Y es verdad, y si es verdad, también es fiel. Como está escrito, dice Pablo, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Esta perspectiva pone de relieve, mis hermanos, que por la fidelidad de Dios, todos sus propósitos de salvación se cumplen. Todos. Y esta verdad tiene, en el Nuevo Testamento, tiene varias facetas que me permito rescatar alguna de estas para ponerlas en conocimiento tuyo y espero que te deleites algunos al recordarlas, otros de ustedes al descubrirlas, pero lo que quiero es que mantenga claro, mire cómo se manifiesta la fidelidad de Dios. Mire cómo se manifiesta la fidelidad de Dios. Por ejemplo, en 1 Corintios 1, 8, 9, la fidelidad de Dios es garantía de nuestra salvación en Cristo. Repito, la fidelidad de Dios es garantía de nuestra salvación en Cristo. La salvación, hermanos míos, iglesia, la salvación no es un beneficio que el creyente disfruta de modo autónomo. Es decir, yo mismo la conseguí, yo tengo la capacidad de alcanzarla y de mantenerla por mí mismo. Eso no es cierto.
No la conseguimos por nuestros medios. Cristo la consiguió para nosotros y dependemos, la vida del cristiano depende de su comunión con Cristo. Ahí entra 1 Corintios 8:9 que le decía, el cual, dice, refiriéndose a Cristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Mire la garantía que está dando el Señor. Nosotros no podemos sostener la salvación que Cristo ha logrado para nosotros. La fidelidad de Dios nos hace continuar hacia adelante. Hay algunos creyentes que temen que no podrán vivir a la altura de los propósitos divinos, pero dice este texto, fiel es Dios, no dice fiel son los creyentes, fiel es Dios quien mediante su espíritu y la acción de su propia palabra nos ayuda a todos los redimidos a no salirnos de la esfera de la comunión con su Hijo Jesucristo. Pero es Dios el que no nos permite irnos. ¿Por qué lo hace Dios? Por su fidelidad. Él se comprometió a eso. Ahora, la fidelidad de Dios es garantía de nuestra salvación en Cristo, cierto, pero la fidelidad de Dios también en segundo término es auxilio en la tentación. Mire los beneficios de cómo opera la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es auxilio en la tentación. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice el apóstol Pablo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ahora, prepárese, dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podáis resistir, sino que proveerá también juntamente con la tentación la vía de escape para que podáis soportar. Tremendo versículo, hermanos. De las palabras de Pablo podemos deducir rápidamente que por la fidelidad de Dios, si se da cuenta, toda tentación o prueba tiene una salida, un camino de escape, y que lo que el cristiano tiene que hacer es seguir las instrucciones dadas por Dios en su palabra. Si seguimos las instrucciones y obedecemos la palabra tal como nos las muestra el Señor, entonces podremos ver no solamente la puerta de salida a tal o cual tentación, sino podremos ver la efectividad de la fidelidad de Dios. Eso es posible por la fidelidad de Dios. Sin esa fidelidad de Dios no podríamos, hermanos. Esto, por supuesto, no significa que el cristiano con absoluta certeza va a salir triunfante de toda tentación, porque recuerdan las palabras del apóstol Pablo cuando él dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, no es una impecabilidad del creyente, todavía estamos sujetos en la carne antes que venga el Señor. Esto significa más bien que Dios no nos va a abandonar en medio de la prueba. La fidelidad de Dios, el compromiso de Dios es estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Es Él el que nos sostiene para ser perseverantes en su palabra. Él no nos va a abandonar en medio de la prueba. Ese es su compromiso. ¿Por qué? Porque es un Dios fiel. Es un Dios fiel. Démonos cuenta, mis hermanos, que la promesa del Señor se hace, en este versículo se hace después de una aseveración muy importante. Dice, no os ha sobrevenido una tentación que no sea humana, dice. Y que esa humanidad, digamos, de la tentación sugiere la posibilidad de caer. Pero aún después de la caída, escuche, nos muestran las escrituras, Dios puede actuar para que se produzca un levantamiento y una restauración del creyente caído. Acuérdese de Pedro, cayó 3 veces, falló 3 veces, pero después, en el momento oportuno, él se arrepintió y fue restaurado por el mismo Señor Jesucristo resucitado, ¿no? Si confesamos nuestros delitos y pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos, dice el apóstol Juan, de toda nuestra maldad. No olvide esa provisión de parte de Dios. No olvidemos esa provisión de parte de Dios. La fidelidad, mis hermanos de Dios, es auxilio en la tentación, ¿no? Si Dios no fuera, si no tuviéramos la provisión de la fidelidad de Dios, ay, ¿qué sería de nosotros, mis hermanos? Pero en tercer lugar, la fidelidad de Dios sostiene la santificación de sus hijos. El Señor Jesucristo pidió al Padre, si ustedes recordarán en su famosa oración en Juan capítulo 17, versículo 17, Jesús oró y dijo, santifícalos en tu verdad.
Tu palabra es verdad, hijo. Dios, mediante la acción del Espíritu Santo, nos va transformando, mis hermanos, más y más a semejanza de su Hijo Jesucristo, por el poder modelador de su propia palabra. Miren, sería imposible, mis hermanos. Es cierto, Cristo oró, hijo, santifícalos en tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Es decir, si no hay un contacto con la palabra del Señor, no podremos ser santificados. ¿Cómo enterarnos lo que Dios quiere que hagamos en ese proceso de santificación? Sería imposible obedecer el mandato de 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, que dice a la letra: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mis hermanos, si no fuera por nosotros la fidelidad de Dios, sería imposible obedecer este mandato de perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Sería imposible. Cierto que esto es una de las prioridades de los creyentes. Todo creyente tiene que tener esto a la vista en su proceso de vida cristiano, pero esta meta sería inalcanzable, mis hermanos, si hubiésemos de llegar a ella por nuestras propias fuerzas. Pero la santificación, al igual que la justificación, es obra entera de Dios, porque Dios conoce todos nuestros defectos, debilidades y tendencias pecaminosas, y Él no nos daría un mandato sin una provisión. El apóstol Pablo afirma con acento de triunfo, ¿no? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Estoy citando 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24, que espero que sea un bombillo de luz para muchos de ustedes en esta mañana. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Lo que Él prometió, lo hará. Él es fiel. Dios es un Dios fiel. Lo hará aunque lograrlo a veces para el Señor tenga que echar mano a experiencias correctoras para nuestra vida, enfermedades, muertes incluso. ¿Se acuerda el texto de Hebreos capítulo 12, no? A quien recibe por hijo azoto, dice el Señor. Y quien se presta a la disciplina del Señor, entonces va a emitir fruto de justicia, dice posteriormente. ¿Por qué? Porque el Señor se ha comprometido a hacerlo en virtud de su fidelidad. Lo que Él nos ha prometido hacer en nosotros, lo ha prometido en virtud, no de méritos nuestros, sino en virtud de su propia fidelidad. Por último, la fidelidad divina es estímulo para nuestra perseverancia, hermanos, en esta vida. Así lo entendió el autor a la carta de los Hebreos cuando escribió en el capítulo 10, versículo 23, cuando dijo: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Los cristianos que se convirtieron del judaísmo a Cristo Jesús, pagaron un alto precio. Sufrieron pérdidas, sufrieron vituperios, cuestionamientos de sus propios correligionarios judíos, quienes se burlaban de la simplicidad de su fe y de su culto, y los presionaban para abandonar el evangelio, el cristianismo, y regresar a la religión de sus padres, como la llamaban ellos. Pero, ¿qué es lo que les animaba a continuar a estos judíos convertidos a Cristo Jesús? La nueva fe que tenían, porque esa nueva fe les abría la perspectiva radiante de las promesas de vida eterna que hay en Cristo Jesús. Y sabían que Cristo lo había prometido y le creían. ¿Por qué? Porque estaban delante de un Dios fiel. Sabían que Él iba a cumplir lo que les prometió. Eso les permitía superar vituperios, insultos, pérdidas, cuestionamientos. Continuaron en su fe por Cristo. Estas promesas no proceden de un apóstol. Estas promesas no proceden de un ángel. Las había formulado Dios mismo por medio de su Hijo encarnado. Y el que prometió es fiel, dice la Escritura. Lo que equivale a decir que su fidelidad asegura la salvación de todo creyente. La fidelidad de Dios asegura la salvación de todo creyente, ¿no? Entonces, por eso vale la pena, mis hermanos, mantener firme la profesión de nuestra esperanza. Vale la pena mantener firme la profesión de nuestra esperanza, cueste lo que cueste.
debemos tener presente estas verdades bíblicas porque estas nos animan, de verdad que nos animan mucho. La fidelidad del Señor nos anima mucho para poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, hermanos. Si no tuviéramos confianza en la fidelidad de Dios, ¿cómo acercarnos a un Dios del cual dudamos y no confiamos? ¿No es cierto? Grande, mis hermanos, grande es la fidelidad de Dios. Esa fidelidad que ha sido clarísima en la vida de la iglesia a través de los siglos. Este himno tiene muchísimos años y sigue expresando y sigue conmoviéndonos porque refleja perfectamente lo que vemos a diario, la fidelidad de Dios. Por eso podemos confiar en la fidelidad de Dios. Permítame regresar a Éxodo capítulo 14 porque le da un panorama del Antiguo y el Nuevo Testamento, cómo se ve la fidelidad de Dios. No ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, y eso significa que no ha cambiado en lo que es en esencia, que es santo, pero es un Dios fiel también, y por eso podemos confiar en esa fidelidad. Volviendo a Éxodo capítulo 14, versículo 13, que se leyó al inicio, no temas, les dijo Moisés a la nación de Israel, que recuerde que la respuesta de Moisés y de Dios sobre todo es en virtud a ese clamor que fue levantado por la nación de Israel, versículo 11, versículo 10 y 11. Yo explicaba la semana pasada porque se asustaron de la situación que estaban viendo, no porque pensaron que Dios iba a hacer algo. Y sin embargo, a pesar de eso, Dios da la respuesta a través de Moisés: no temas, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy por vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Miren, tremenda promesa de parte del Señor. Escúcheme, por favor, con atención, iglesia, y no se distraiga, por favor. Son cruciales los siguientes minutos de acá hacia adelante. Una de las cosas que resultan difíciles para mí, y yo supongo que para muchos, resultan muy difíciles de comprender, es la manera de actuar de parte de Dios para con un pueblo como Israel, que no merecía ni la más mínima consideración, apoyo ni bendición de parte de Dios. Y le digo por qué estoy mencionando esto. Hagamos un breve recuento de algo de eventos que usted los conoce, creo igual que yo. Este pueblo, por ejemplo, que desde que salieron en libertad de Egipto, estuvieron quejándose contra Dios. Entonces llegamos al capítulo 14, a Pijijarot, ya usted sabe las condiciones, la geografía, ya describimos todo eso. Llegamos ahí y ellos claman. Al voltear y ver a los egipcios con todo su ejército, ellos claman, sí, pero lo hicieron sin fe. Es decir, no creían que Dios actuaría a favor de ellos. Dios sabía la calidad del clamor que ellos estaban elevando en ese momento. Sí, Dios sabía que estaban clamando sin fe. Por supuesto que Dios sabía lo que estaba ocurriendo en sus corazones. Dios sabía que ellos no creían que Dios haría algo para sacarlos de ese aprieto. Pero sin embargo, usted se da cuenta, Dios abrió el mar rojo. Igual lo abrió. Ahora, mire, 3 días después cruzan el mar rojo. Si usted se da cuenta, capítulo 15, el tremendo cántico de Moisés, se suman las mujeres con sus panderos, versículo 20, 21, levantan un cántico, todo el pueblo alborotado. Del otro lado del mar rojo se cerró el mar rojo y murió todo el ejército de Faraón. Todo eso lo vieron la nación de Israel, ¿no? Pero 3 días después, mis hermanos, después de haber cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Después de haber cantado eso, 3 días después, el pueblo estaba murmurando contra Moisés y obviamente contra Dios. ¿Por qué? Porque no tenían agua para beber. Y el versículo 24 del capítulo 15, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? ¿No? Y sin embargo, ¿por qué estaban cuestionando esto? Porque se encontraron con una fuente de agua, pero el agua estaba envenenada. Entonces viene la murmuración y la queja. 3 días después de que estaban cantando, Jehová se ha engrandecido,
ha echado en el mar al caballo y al jinete. Imagínense, 3 días después estaban murmurando contra Dios. Y sin embargo, a pesar de esa murmuración, Dios endulzó aquellas aguas amargas y sació su sed. Semanas después, mis hermanos, regresan a la murmuración, capítulo 16, versículo 2. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Por qué? ¿Qué estaban pidiendo? Comida, comida. Y Dios les dio el maná del cielo para saciar su hambre. A pesar de lo que estaban hablando mal de Moisés y de Dios, Dios igual les dio maná del cielo para saciar su hambre. Quizás la manera más grotesca, mis hermanos, de mostrar la infidelidad de este pueblo hacia Dios, le encontramos capítulos hacia adelante, hasta el capítulo 32 del libro de Éxodo, cuando Moisés desciende con las tablas de la ley de Dios y todo Israel estaba adorando a un becerro de oro construido por ellos mismos y gritando, este es el Dios que nos sacó de Egipto, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Dígame si no hay cuadro más grotesco de infidelidad ahí. Y sin embargo, Dios vuelve a darles nuevas tablas de la ley. Este es un ciclo repetitivo, mis hermanos, de infidelidades, de repetidas quejas contra Dios, murmuraciones, rebeliones, con que toda la nación constantemente y casi por 40 años afrentó a Dios, su Salvador y su sustentador. En otras palabras, mientras ellos no solo mostraban ingratitud a Dios, sino también infidelidad contra Dios, mientras este pueblo no confiaba en la fidelidad de Dios, Dios permanecía fiel, fiel a su pacto, fiel a sus promesas, fiel a su cuidado, y lo cumplía al pie de la letra todos los días de esos 40 años para con este pueblo. Yo no tengo una explicación, hermanos, claramente para esto. Siempre viene la pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es lógico, mis hermanos, que aplicamos esto ya llevándolo a la vida del creyente, a la luz de este mal ejemplo, por cierto, de vida, ¿no? Es lógico que el creyente debe corresponder a la fidelidad de Dios con su propia fidelidad. Es así. Nos exige. Dios es fiel, yo tengo que ser fiel con Él, ¿no es cierto? Es lo que se espera de cuantos desean agradarle y servirle al Señor. Es un principio básico de vida cristiana. En las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, la fidelidad del siervo aparece como un deber ineludible para todos los discípulos de Cristo. Si no, fíjese, le comparto algunos textos para que lo vea claramente. Mateo capítulo 24, versículo 45. Jesús dijo, ¿quién es el criado fiel y atento a quien su amo deja encargado de los de su casa para darles de comer a su debido tiempo? ¿Quién es el criado fiel que toma a cargo el cuidado de toda una casa? Está preguntando el Señor. Pero fíjese cómo lo describe. Eh, Coloca el deber del siervo, fiel, siervo fiel. Igual Mateo capítulo 25, versículo 21, y su Señor le dijo, hablando acerca de la parábola de los talentos, ¿no? El Señor, y dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Miren cómo se pone en relevancia esta característica. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Igual en Lucas capítulo 16, versículo 10. El que es fiel, dijo el Señor, en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Cuando usted ve, yo solo estoy colocando allí para nosotros 3 versículos en boca de Jesús. Hay muchos más. Pero al meditar solamente en esta porción de la Escritura, me pregunto, hermanos, me pregunto en esta mañana, ¿en cuántas ocasiones le hemos fallado a Dios a través de la infidelidad? ¿Cuántas veces hemos caído, hemos quedado cortos en nuestros compromisos para con el Señor? ¿Cuántas veces hemos abiertamente mostrado un estado de rebeldía ante la fidelidad de Dios? Si nos examinamos bien y somos sinceros ante Dios, mis amados, podremos traer a nuestra memoria por lo menos una ocasión. Y estoy hablando de la mínima expresión, ¿no? Una ocasión de infidelidad. Al pensar en esto,
Es importante, iglesia, reconocer que tarde o temprano vamos a experimentar ese sentimiento de fracaso cuando nos damos cuenta que no hemos llegado a cumplir con las demandas que el Señor nos hace y la forma de vida que Él espera que tengamos como discípulos de Cristo Jesús. Momentos donde no logramos pasar exitosamente las pruebas y las tentaciones que nos azotan vuelven a tomar dominio sobre nuestras vidas. Entonces, me pregunto, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante ese sentimiento de fracaso, de frustración, ese sentimiento de derrota que todos lo hemos experimentado como resultado de caer de nuestra fidelidad para con Dios? Las Escrituras nos animan a ver mucho más allá de nosotros mismos, nos animan a ir a mirar más allá de nuestra frustración. A veces nos quedamos en la frustración, pero Dios nos levanta el rostro y quiere que veamos mucho más allá de la frustración para que logremos ver al Señor. Debemos comprender, mis hermanos, debemos comprender que Él no ha cambiado a pesar de las muchas veces que nosotros le hayamos sido infieles. Repito, no importa qué cantidad de veces le hayamos sido fieles al Señor, Él sigue permaneciendo fiel. Él no ha abandonado la obra de sus manos. Dios sigue siendo fiel para con los suyos. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, mire lo que el apóstol Pablo dice. Dice, estando persuadido, dice Pablo de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen ese texto y lo han leído varias veces, pero véanlo con nuevos ojos en esta mañana. Véanlo a la luz de nuestras infidelidades y a la luz de la fidelidad de Dios. Estando persuadido, dice Pablo de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, fielmente Dios se comprometió a estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos y Él ser nuestro Señor, Él ser nuestro Salvador hasta el fin de los tiempos. Esa obra que empezó en nosotros la va a perfeccionar, la va a ir haciendo madurar hasta el día de Jesucristo. El Señor no nos va a soltar. Hace un instante decía, así tenga que apelar a disciplinas y tenga que utilizar experiencias de enfermedad, experiencias de pérdidas, hasta de muerte, pero Dios va a seguir trabajando, va a seguir perfeccionando nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es un Dios fiel, se comprometió a hacer eso con nosotros desde el primer momento que recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Y Dios no ha cambiado, mis hermanos, sus planes para con nosotros, no los ha cambiado. Él es un Dios de primeras oportunidades, de segundas oportunidades, de terceras oportunidades, de cuartas oportunidades, de quintas oportunidades, porque Él está perfeccionándonos para Él mismo, para presentarnos como una iglesia gloriosa delante del Padre, sin mancha ni arruga, por causa de su fidelidad, no por causa de la nuestra. Nunca dejará de sorprenderme el Señor al mostrar su fidelidad frente a nuestras incongruencias, mis hermanos. Nunca dejará de sorprenderme. Ustedes, todos los que están conectados en esta mañana, ¿podrían por favor explicar plenamente el texto de segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13? ¿Podría usted explicar ese texto? Pablo dice, si fuéramos infieles, Él, se refiere a Cristo, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Podría usted comprender, digo, en toda su plenitud este versículo? ¿Podría este versículo ayudarlo por fin a comprender cuán infieles somos, pero cuán fiel es Dios? Y que Él no puede negarse en su propia naturaleza como Dios fiel. Mire, alguno de nosotros podríamos leer las siguientes verdades bíblicas eh, y las leeríamos no sin vergüenza y no sin dejar de sorprendernos. Y mientras leemos estas verdades bíblicas que a continuación voy a compartir, seguiríamos preguntándole al Señor, Dios, ¿por qué sigues siendo fiel mientras yo te he dado las espaldas cientos, miles de veces? ¿Por qué sigues siendo fiel para conmigo? No podríamos leer los siguientes versículos sin avergonzarnos, mis hermanos. Por ejemplo, Números capítulo 23, versículo 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta,
ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. O Romanos capítulo 3, versículo 3, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. O Mateo capítulo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O Malaquías capítulo 3, versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque yo no cambio, que yo sigo siendo el mismo Dios fiel y por esa razón no los he consumido. Que yo no cambio y porque yo soy un Dios fiel, yo no he autorizado esta pandemia que se borre a toda esta humanidad de un solo plumazo. Porque yo soy un Dios que no cambio y sigo siendo un Dios fiel. No he permitido que la peste llegue a tu casa y si llegó, aún así te protegí. Por eso sigues con vida. ¿Por qué? Porque soy un Dios fiel. Porque soy un Dios fiel. No termino por entender, mis hermanos, por qué un Dios tan santo y tan fiel como Él, ¿por qué haría eso por nosotros? Cuando no hay ningún mérito en ninguno de nosotros, por más santos que nos creamos. Cuando leo Éxodo capítulo 14, los versículos 13 y 14, con el cual estábamos empezando el mensaje, en medio de esta crisis mundial, cuando vuelvo a releer esos versículos, hermanos, siento vergüenza ajena, siento vergüenza por la nación de Israel, que estaba recibiendo esta tremenda prueba de la fidelidad de Dios sin merecerla. Pues días después, como yo les explicaba, pisoteó esa provisión de parte de Dios, pisoteó la fidelidad de Dios con sus murmuraciones y semanas después recontra pisoteó la fidelidad de Dios. Siento vergüenza por la nación de Israel, pero también siento vergüenza por mí mismo. Y ya perdí la cuenta en toda mi vida, ya perdí la cuenta las veces que hice lo mismo. Y supongo que usted también ha perdido la cuenta, mi hermano, mi hermana. Hemos perdido la cuenta de cuántas veces hemos sido infieles para con el Señor. Y nos seguimos preguntando en esta mañana, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a pesar de nosotros mismos sigues abriéndonos el mar rojo? ¿Por qué continúas abriéndonos el mar rojo, Señor? No lo puedo entender. ¿Podría alguien de nosotros explicar este proceder de Dios? No, ¿verdad? Sería difícil, pero lo podemos disfrutar. Lo podemos ver todos los días, lo podemos experimentar en medio de esta crisis mundial, en medio de nuestras crisis personales, podemos seguir viendo a Dios que está haciendo algo por nosotros. De hecho, que todos nosotros, de alguna forma, años atrás, meses o semanas o solamente días atrás, hemos sido alcanzados por lo que nunca pensamos ni esperamos que iba a llegar a nuestras vidas. Ninguno lo esperábamos. Mis hermanos, podemos haber sido rodeados literalmente por una terrible neblina de un gran dolor que incluso algunos llegaron a pensar que no había ninguna salida y que sería el fin de sus vidas. Podemos haber sido alcanzados por dolores y sufrimientos que nunca antes habíamos tenido, al punto de sentir no solo que desmayábamos, sino que todas nuestras fuerzas nos habían abandonado y ya no teníamos ninguna, y ya no veíamos ninguna esperanza para nuestras vidas personales o familiares. Pero justo, escuche, pero justo en esos momentos de extrema debilidad en nuestra fe incluso, el Espíritu Santo nos recordó una verdad que que nunca nos dejó desfallecer y no nos dejará desfallecer fácilmente. Y aunque no merezcamos esa verdad, igual fue traída por el Espíritu Santo para nuestras mentes, sobre nuestras mentes, para sostenernos. Esa verdad, hermanos, esa verdad es que Dios sigue siendo fiel en medio de nuestras debilidades. ¿Se ha dado cuenta que la provisión de Dios es sorprendente?
su fidelidad es una provisión para nuestras vidas en realidad. Necesitamos comprender, amados, lo siguiente en cuanto a la fidelidad de Dios, ¿no? Que la naturaleza de Dios es ser fiel. ¿Me escuchó? La naturaleza de Dios es ser fiel. Él es el único que puede dar cumplimiento a todas sus promesas. Es el único. Ninguno puede hacer eso. Todos erramos, todos hemos fallado en ese sentido. Solo Dios puede dar cumplimiento a todas sus promesas. No puede ser diferente. No puede negarse a sí mismo en ese sentido porque Él es el Señor. Hablamos, nosotros cantamos, exaltamos la fidelidad de Dios, pero me pregunto si estamos conscientes de lo que esa fidelidad implica sobre nuestras vidas. ¿Conocemos a Dios como el Dios que cumple lo que promete? Usted, mi hermano, mi hermana, ha experimentado eso en su vida. Mayor razón al que usted sea fiel para con Él. Debería ser así. Moisés dijo, allí en Deuteronomio 7:9, decíamos hace un instante atrás, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel. Reconoce. Eso significa que tenemos un problema. Si a la nación de Israel le estaba diciendo reconoce, es porque no identificaba bien la fidelidad de Dios, no lo veía como un Dios fiel. Y tienes que reconocer, ahí tienes un problema, Israel, está diciendo Moisés, y es el mismo problema de nosotros. Dios nos saca, y creo que a varios de ustedes los ha sacado de las puertas de la muerte. Realmente los ha sacado de la puerta de la muerte. O ha librado a muchos de ustedes, han sufrido accidentes, qué sé yo, varias cosas en los últimos meses, pero ahí están, aquí estamos vivos, estamos delante del Señor. Y damos gracias al Señor por eso, pero no relacionamos lo que nos pasó con la fidelidad de Dios. Debemos reconocer que el Señor, tu Dios, mi Dios, nuestro Dios, es un Dios fiel. En lo que me tocó vivir, la experiencia, casi mi valle de sombra de muerte, no llegó a la muerte, fue por la fidelidad de Dios. Si el accidente que sufrí no llegó al borde de quitarme la vida, fue por la fidelidad de Dios. Pudo haber sido más grave, por supuesto que pudo haber sido mucho más grave, pudo haber sido más serio, pudo haber sido mucho más serio, pero no lo fue. No lo fue porque te guardó este Dios fiel, nos guardó este Dios fiel. Dios no rompe sus promesas, su palabra nos recuerda constantemente esto. Cuando Josué, y esto es sorprendente, es una de las cosas, como decía hace un instante, no logro comprenderlas, no logro entenderlas en realidad. Josué llega a su ancianidad. Josué que guió a la nación de Israel, este pueblo rebelde que vio a sus padres morir por rebeldía, por no reconocer la fidelidad de Dios, quedaron enterrados en el desierto. Los hijos entraron a heredar la tierra prometida. Josué los ayudó a posesionarse. Ya viejo Josué, y observando los años, la forma de vida de Israel, se vuelve a dar cuenta que de tal palo, tal astilla, los hijos resultaron igual o peor que los padres. Este pueblo no reconoce que el Señor es un Dios fiel, se da cuenta Josué. Sus últimos dos discursos al final de los últimos capítulos del libro de Josué, usted puede darse cuenta de la intención que tiene Josué en sus años ya pocos y sabe que está a punto de partir a la presencia del Señor. Y miren lo que les dice en el capítulo 23, versículo 14, Josué les dice a Israel, miren, hoy me voy por el camino de toda la tierra. Y se está refiriendo que ya va a morir. Pero le dice, y ustedes saben con todo su corazón y con toda su alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor su Dios habló acerca de ustedes ha faltado. Miren eso, todas les han sido cumplidas, les dice, todas les han sido cumplidas. Ninguna de ellas ha fallado. Miren lo que les está diciendo este viejo Josué a punto de morir. Su último legado es recordarles la fidelidad de Dios. Es recordarles, Dios les prometió, que no ha cumplido Dios que les prometió. Todo lo ha cumplido, les dice. Y ustedes no están reconociendo a este Dios fiel, no lo están reconociendo Israel. Quería remover sus cerebros y corazones por última vez. Recordar esto, mis queridos hermanos, nos debe más bien a nosotros animar a perseverar en nuestro caminar diario. Yo sé que es difícil, pero
nos debe animar a perseverar en el camino diario que tenemos por delante, a confiar en que Dios sigue siendo Dios, a confiar en que Dios sigue siendo fiel a pesar de nosotros mismos. Nuestras infidelidades no harán que Dios deje de ser fiel. Escúcheme, nuestras infidelidades no harán que Dios deje de ser fiel porque nosotros somos de naturaleza infieles. Él no puede negar su esencia. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 3, una vez más, necesito recordar este versículo, pues ¿qué dice? Si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿acaso su incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios? Pregunta el apóstol Pablo. La fidelidad de Dios y los méritos de Cristo, hermanos, tienen más valor que nuestras infidelidades. La fidelidad de Dios y los méritos de Cristo tienen mayor peso por sobre nuestras infidelidades. Al ser hijos de Dios, y siendo nosotros la morada del Espíritu Santo, tenemos la oportunidad de recordar este pecado de infidelidad y arrepentirnos de él y acudir a Cristo en busca de su perdón. Podemos hacerlo confiadamente hoy, hermanos, no pasado, mañana, hoy podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel. Él es justo para perdonarnos. Es por esa razón que debemos seguir nosotros confiando y dependiendo de Dios. Él no puede negarse a sí mismo, como decía. Sepamos que si el día de hoy nos acercamos a Dios en humildad y quebrantamiento, Él nos va a dar una nueva oportunidad. Él no puede rechazar un corazón contrito y humillado. No, no lo va a rechazar. Al contrario, su corazón se regocija cuando ve un corazón genuinamente arrepentido y deseoso de postrarse delante del Dios fiel para serle fiel. Las promesas que Dios nos ha hecho siguen en pie, hermanos. Él no se ha olvidado de ninguna de ellas. Y creo que tú y yo podemos hoy abrazar la fidelidad de Dios, darle gracias a Dios que Él no es como nosotros. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dijo Él y no hará, habló Él y no lo ejecutará. No, todo lo que Él dijo lo va a terminar por ejecutar. La historia del profeta Oseas es una de las historias que nunca han dejado de llamarme la atención. Y es una historia, es una experiencia que Dios le llevó al profeta Oseas para que él pudiera comprobar en carne viva lo que se siente al experimentar la infidelidad en grandes dimensiones. Y si usted ha leído el libro de Oseas, usted creo que está entendiendo la trama que hay en esta pareja matrimonial, que tiene todos los elementos que nos permiten no solo recordar, sino volver a valorar tanto la fidelidad de Dios para con nosotros, pero también ver nuestra propia infidelidad delante del Señor. Yo resumiría la historia de Oseas de la siguiente manera. Escuche, por favor, con cuidado. Yo la dividiría en dos partes. Por este lado, la vida de Gomer, que así se llamaba la esposa de Oseas, y por este lado, la vida misma de Oseas. Por este lado, Oseas representa a Dios mismo y Gomer representa la nación de Israel, o nosotros. Por un lado, tenemos la historia de Gomer. Ella era una mujer que vivía una vida liberal. ¿Acaso no era este nuestro sistema de vida antes que conociéramos a Cristo? ¿Sabe Dios qué cosas practicábamos, en qué cosas estábamos metidos? No conocíamos a Dios, no conocíamos de su gracia, no estábamos en relación con Él, no entramos en matrimonio con Cristo. Así era nuestra vida liberal. Sin embargo, la vida de Oseas era una vida dedicada a Dios. Era un hombre santo. Dios es santo, santo, santo. Fíjese qué tal contraste. Rápidamente uno puede ver la diferencia. Por este lado, Oseas acepta casarse con Oseas por intereses. Y esto me recuerda si no nos hemos unido a Cristo con los mismos intereses de esta mujer. Estamos más interesados en lo que Dios nos pueda dar. Eso nos resta conciencia de la fidelidad de Dios. Sin embargo, por este lado,
Oseas obedeció al llamado de Dios y al llamado a casarse incluso. Obedientemente siguió lo que Dios le mostró que debería hacer. ¿Por algún interés? No. Lo hizo por amor y sujeción. Obedeció al Señor lo que le dijo. Por este lado tienen la vida de Gomer, que le dio hijos a Oseas. Pero es impresionante, y a mí me impresiona siempre este versículo 2 de Oseas capítulo 1, cuando Dios le dice, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Ese versículo ha hecho pensar a muchos estudiosos de las Escrituras que los hijos de Oseas no eran propios de Oseas, que fueron el resultado de adulterios de parte de Gomer. Ahora, los hijos de Oseas, obviamente, él tuvo 3 hijos. Los versículos siguientes nos pueden mostrar esto, y usted lo puede leer tranquilamente, pero los hijos de Oseas fueron hijos de fornicación, como dice el versículo 2. Usted ve de este lado a Oseas, los amó igual, los recibió igual y los amó igual. ¿Qué éramos nosotros sin Cristo, hermanos? Enemigos de Dios, alejados de todas las promesas del Señor, no hijos, enemigos de Dios. Y sin embargo, Cristo nos llegó a amar y nos hizo parte de la gran familia de Dios, nos transformó en miembros de la familia de Dios, su iglesia. Por este lado tiene a Gomer, que llega un momento que se cansó de Oseas y lo dejó, lo abandonó, se fue, dejó el hogar. Y siempre cuando vuelvo a esta experiencia de Gomer, digo, pero qué igual somos nosotros a ella. Lo que decía hace un instante. Yo ya perdí la cuenta. No sé si usted, cuando hablamos de rebeldías contra Dios, siempre me pregunto, ¿detrás de esa rebeldía hay cansancio de nuestro lado para con Dios? ¿Nos hemos cansado de Él? ¿Nos hemos aburrido de Dios? No somos diferentes a Gomer. No somos diferentes a Gomer. Sin embargo, usted ve en la parte de la historia paralela, Oseas nunca devolvió mal por mal. Jamás devolvió mal por mal. Por este lado ve la infidelidad de esta mujer. No solo deja Oseas, sino vuelve a su vida liberal de antes. ¿No le hace recordar a nuestra historia? Nos trajo a su redil. Por su fidelidad nos mantuvo, nos sostuvo, nos dio vida, sopló aliento de vida y fuimos alma viviente nosotros. Nos dio una gran oportunidad y de pronto saltamos la cerca del redil del Señor y sabe Dios dónde vamos a buscar en el mundo. Es la misma historia de infidelidad, pero por este lado ve a Oseas, que permaneció fiel a su pacto matrimonial frente a la infidelidad de su esposa. Él permaneció fiel a su pacto matrimonial. Así es Dios. Así es Dios. Vuelve Gomer a su vida liberal. ¿Qué hace Oseas? ¿Sabe lo que hace? La vuelve a buscar, la compra, la tiene que comprar porque la encontró como esclava. La vuelve a comprar, la vuelve a su hogar. Y hay 2 pasajes que me impresionan muchísimo y quiero terminar con estos 2 pasajes de este libro. El primer pasaje está en el capítulo 3, versículo 1. Nunca ha dejado de impresionarme ese versículo. Le dice Dios a Oseas, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, ve, ámala. Usted sabe, Oseas obedeció, pero no se puede forzar el corazón, hermanos. Nadie puede ser obligado a amar a alguien. Eso significa que Oseas tenía 1000 razones para decir, Señor, pero yo no abandoné el pacto. Yo no saqué los pies del plato. Yo no adulteré en pleno matrimonio. Yo no traje hijos a la casa ajenos.
¿Qué me estás diciendo, Señor? Pero Oseas no cuestionó, entendió quién le estaba diciendo esto, porque hace rato Oseas había entendido lo fiel que era Dios y la lección que estaba dándole el Señor y él tenía que aprenderla. Entonces él decidió, ante la orden de Dios, él decide obedecer y en esa decisión de obedecer al Dios decide volver a amar a la adúltera de su esposa. Esto es tremendo, hermanos. Que Dios sigue siendo fiel para con nosotros cuando no merecemos absolutamente nada. Que no ha pensado algunas veces al verse descubierto, aunque sean 2, 3, 4, 5 segundos de ver su realidad de distancia con Dios y decir, Señor, ¿por qué no mejor me llega la pandemia y me llevas porque yo no puedo seguir así delante de ti, sigo siendo infiel para contigo? ¿Alguna vez lo pensó en estos últimos meses? Es que vemos crudamente lo que somos, pero Dios sigue siendo fiel. ¿Por qué sigue dándole alimento sobre su mesa? ¿Por qué sigue despertándose con vida? ¿Por qué sigue latiendo su corazón? ¿Por qué el sol sigue brillando sobre usted? ¿Por qué sigue teniendo todo lo que tiene? Dios sigue buscándonos. Dios nos envió a su Hijo para comprarnos. Dios nos regresa al hogar suyo. Dios nos sigue amando. Yo dije 2 pasajes de este libro y mire cómo cierra. El libro cierra con palabras del Señor. Y espero que estas palabras taladren, penetren lo profundo del corazón más duro en esta mañana. Que Dios le haya abierto un panorama en cuanto a cuán fiel es Dios. Que definitivamente ni usted ni yo merecemos absolutamente nada del Señor. Ahora lo entendimos, usamos esa frase, no merecemos nada, pero espero que hoy haya entendido por qué es que no merecemos nada de parte de Dios, pero también que hayamos comprendido en su misericordia que Él es un Dios fiel y que podemos seguir confiando en sus promesas. Mire cómo termina el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 4, con tremendas promesas. Dice, yo sanaré su rebelión, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo sanaré su rebelión, nuevas promesas. ¿Por qué Dios? ¿Por qué si yo no merezco eso? Los amaré de pura gracia. ¿Por qué Dios? Es que es gracia. Es que es gracia. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto, de mí será hallado tu fruto, porque Señor, no merezco eso, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto al fin y al cabo y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Comprendiste? No nos diferenciamos de Gomer. Qué refrescante es poder ver a Oseas reflejado en lo que Dios mismo es. Es un Dios santo, es un Dios que ama, es un Dios fiel a pesar de nuestras infidelidades. Él sigue siendo fiel aún cuando le damos la espalda. Él sigue siendo fiel cuando desesperadamente buscamos ayuda en otro lado y no primero en Él. Él sigue siendo fiel aún cuando nos negamos a orar porque nos enojamos hasta con Él. Él sigue siendo fiel. Oremos, por favor. Voy a pedirle a mi esposa que me ayude en esta oración. Conozcamos que el Señor, nuestro Dios, es un Dios verdadero, un Dios fiel, hermanos, que guarda el pacto, la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. No olvidemos eso, no olvidemos eso. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios fiel. Y nos corresponde ser fiel también para con Él. Oremos, por favor, allí. Oremos ahí, por favor. Voy a pedir a mi esposa que pueda ayudarnos en esta oración. ¿Sí? ¿Qué podríamos decir, Señor, en esta mañana
Más allá de solamente gracias, ¿qué es lo que podríamos agregar, Señor? Escucha, por favor, no la oración desde nuestros labios, sino desde nuestro corazón, desde nuestro corazón. Señor, en esta mañana es una oportunidad de darte las gracias por tu fidelidad, Señor. En la historia, en nuestra vida, Señor, personalmente, y sé que la iglesia también, Señor, ha visto en forma repetida cómo tus promesas han sido cumplidas, cómo el plan tuyo, Señor divino, a través de Jesús, se ha hecho una realidad en nuestra vida. Y mientras escuchaba la canción, Señor, me identificaba con diferentes cosas que tú sabes que he vivido, pero en todas ellas, Señor, he visto tu fidelidad. Y quizás muchos hermanos, Señor, se identifican también con esta alabanza de gratitud y de exaltación a tu fidelidad. Señor, vemos a través de tu palabra cómo cada cosa que tú planeaste, Señor, se ha hecho en las naciones, en la naturaleza. Cada creación, Señor, tiene tu código, tiene el sello de tu presencia. Y tú también has hecho eso en nuestros corazones, Señor, al salvarnos. Y realmente todo gira, Señor, en tu palabra, porque como hemos leído y recordado el día de hoy, tú no eres hombre para que mientas, ni tampoco para que te arrepientas. Por eso, Señor, queremos agradecerte, pero a la vez, Señor, no solamente invocar tu nombre, sino dejar nuestras vidas delante de tu altar, sabiendo que somos para ti, existimos por ti, tenemos los planes tuyos, Señor, y eres tú quien pone el querer como el hacer. En ti nos movemos y en ti somos, Señor. Y realmente, Dios, nuestra vida debe vivir en gratitud a toda tu fidelidad, a todo lo que nos has dado a pesar de nosotros. ¿Cuántas veces te hemos fallado, Señor? En pensamientos, en acciones, pero tú, Señor, te has mantenido igual, porque nada de lo que tú eres se borra por causa de nuestro pecado. Gracias por ser un Dios auténtico, Señor, un Dios real, único. Y queremos darte las gracias, Señor. Ayúdanos a poder vivir en gratitud cada día, Señor, en las cosas pequeñas como en las cosas grandes. Te rogamos, Dios, de que podamos aprender de tu fidelidad en nuestros corazones para poder agradarte a ti, Señor, en vivir en esa vida íntegra que tú nos pides a nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque hemos visto aún en este tiempo de pandemia difícil, Señor, para la iglesia. Hemos visto que tú, Señor, has estado ahí cumpliendo tus promesas como Padre, cumpliendo tus promesas como Señor, cumpliendo tus promesas como el dueño de la mies, cumpliendo, Señor, tus promesas cuando dijiste, Señor, que nos ibas a cuidar y alimentar, y lo haces cada día, Señor. Podemos ver de muchas maneras tu fidelidad. Solamente te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces nos hemos olvidado de ti, de tu nombre, Señor. Pero tú eres el eje de nuestra vida. Jesús decía, yo he venido a glorificar al Padre. Y ese es el mismo lenguaje que nosotros debemos de usar y de vivir en todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a podernos enfocar en ti, a poderte amar, porque si no te amamos será muy difícil que podamos cumplir tu palabra. Señor, todas estas cosas lo ponemos de ti con gratitud. Gracias por hacernos recordar quién eres para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.